Gracias por venir. Entonces, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo fue? Vamos a hablar de tus inicios. ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Por qué emprendiste? ¿A qué edad? Pues sí, empecé cuando tenía 13 años, bastante de casualidad. La verdad que fue, bueno, yo siempre desde que tenía, la verdad, como, no sé, desde que tengo recuerdos, yo siempre he sido, no sé, muy negociante, por decirlo así. Como los primeros recuerdos de mis padres era yo vendiendo, hacía pulseras que me compraba mi madre el material y luego se las Wow. vendía a ella y al resto de la familia. Qué bueno. Y digo, esto lo ha hecho bastantes niños, pero ya se me notaban como en la actitud, ¿no? Me acuerdo que mi abuela y tal quería una pulsera y yo le decía, no, abuela, que pone el precio en la etiqueta. O sea, quiero decir, no había descuento para nadie, ¿no? Entonces yo siempre había tenido esta mentalidad y ¿qué te digo? Después de esto, desde pequeño empecé a vender, lo segundo que hice así casi más profesional, lo digo de coña, era vender calzoncillos Calvin Klein en el colegio, que mi madre me los compraba en su hospital y yo los vendía pues con un margen en el colegio, y lo mismo con videojuegos de segunda mano. Y aquí, o sea, esto nunca ni lo cuento normalmente, y lo primero que hice, que para mí es lo que marca mis inicios emprendedores, es cuando tenía 13 años, estaba volviendo de un viaje con mis padres a República Dominicana. Y eso que en el avión había un ticket de, bueno, en una de las revistas se podían arrancar los tickets típicos de 50 euros de Google AdWords. Vale. Y esto que no sabía qué era ni nada, pero era un ticket que se arrancaba, lo arranqué y lo guardé en el bolsillo. Y esto que unos días más tarde, mi madre me preguntó, David, voy a lavar la ropa, no sé qué, ¿tienes esto en el bolsillo? Lo tiro. Y le dije, no lo tires. Lo cogí y dije, pues voy a hacerme como una web, porque en aquel momento me gustaba la magia. O sea, me gustaba hacer trucos de magia. Y entonces dije, pues vale, me haré una web. Me hice una web cutre como pude. No tenía ni puta idea de hacerla. Eso hace unos 10 años o así, ¿no? 13 años, sí, unos 13 años. Ya ves. Y digo, pues me hice una web cutre, y puse los 50 euros y me publicité como mago para eventos, ¿no? Del rollo, pues bodas, comuniones, cosas así. Brutal. Y entonces con esto pues me salieron 2 actuaciones con estos 50 euros, que cada una de ellas me pagaron 150 euros. Entonces dije, hostia, pues con 50 euros gano 300 euros. No está nada mal, ¿no? Y aparte, como vivía en casa de mis padres, no tenía ningún tipo de gasto. Entonces, pues gracias a esto tuve la suerte que los 300 euros los pude reinvertir, ¿no? Y pues con estos 300 euros pues gané 1.200 euros, con estos 1.200 euros que los reinvertí y gané no sé cuánto, y etc. Y esto fue el primer paso, así es como empecé a emprender. Qué bueno. Y luego de ahí empezaste ya con la magia, o sea, luego seguiste ya con un socio. Sí, o sea, eso fue los inicios, y entonces yo me planteo con 14 años y un día hablando pues con mis padres como me confesaron, por decirlo así, que ganaba más dinero que ellos dos juntos. Qué bestia. Eso con 14 años. Claro, con 14 años. Nada y mi mal. padre en aquel momento era fiscal y mi madre trabajaba en medicina en un hospital. Entonces era como raro, ¿no? Y yo no era ni muy consciente, digamos. Y fue el momento que empecé a investigar un poco y me di cuenta de que era el primer mago de España que se anunciaba en internet. O sea, no sé, básicamente no había nadie más, o sea, ni uno. Qué bueno. ¿No? Entonces, claro, tenía el mercado para mí y entonces todo lo que llegaba era para mí. Entonces, a partir de este punto fue cuando, al cabo de unos meses, aquí llevaba ya un año pues todo el mercado yo solo, y al cabo de unos meses sí que entró un competidor y empezamos una guerra de pujas para ser el primero en Google, ¿no? Y fue un poco estúpido porque éramos todos matados y entonces pues solo empujábamos entre nosotros y pues era una tontería, ¿no? Sí. Y un día lo llamé y le dije, estamos haciendo el tonto, ¿por qué no trabajamos juntos y nos repartimos el mercado, ¿no? Pues creamos un monopolio, ¿no? Y me dijo el chico, venga, vale. Empezamos a trabajar juntos, que básicamente al principio nos pasábamos actuaciones, o sea, sí, tú tienes ya para el 21, ¿no? Tal, no sé qué, hacíamos esto. Después pasó a ser una relación un poco pues más de empezar a ver si hacíamos cosas juntos, etcétera, etcétera. Y de casualidad, que estamos bebiéndola, digo, ¿qué te he dicho? Es verdad, no lo había pensado ahora, pero digo, nos contactó cuando tenía 14 años, pues no sé en aquel momento si había cumplido los 15 o no, entre 14 y 15, nos contactó Fonbella, por Google nos encontró, de que si quería, pues que iban a sacar una nueva agua que se llamaba Fonbella Levité,
y que era de agua de sabores y que habían pensado de la presentación para stakeholders, inversores, etcétera, etcétera, de hacerla con magia porque no querían que la gente pensara que era un zumo. Querían que la gente viera que era agua con sabor, pero que era pues, más ligera, etcétera, etcétera, que no era densa, ¿no? Una serie de cosas. Ok. Y entonces aquí le dijimos, vale, pues para transmitir que algo es ligero, pues tiene que flotar o volar, ¿no? Obvio. Vale. Y entonces lo que hicimos era que en la presentación oficial nosotros salíamos al escenario y salíamos como con el agua, pues, la botella volando entre las manos, la cogía la presentadora, explicaba las cualidades, etcétera, etcétera, sacaba un espectador del público, probaba el producto y cuando probaba el producto le decían, ¿cómo te sientes? Y la persona le decía, ostras, pues muy ligera, y mientras lo decía estaba volando en el escenario, Qué la heavy. persona. Y entonces, bueno, fue un éxito rotundo, la gente se quedó flipando, días después y semanas después solo se hablaba en la empresa de esto y todo, y vimos que claro, que con el marketing, juntando el marketing con la magia, Sí. lo que ganabas era crear este wow effect de que la gente recuerde algo, ¿no? Ahora que tenemos tantos inputs publicitarios en el día a día, solo el más fuerte es el que se te queda, ¿no? Claro. Y entonces vimos esto, y entonces vimos una oportunidad y fue cuando creamos nuestra primera empresa que se llamaba Ambis, que era una consultora de acciones de marketing con magia. Y entonces esta empresa, bueno, sigue en pie a día de hoy, después de 13 años o 12. Qué bueno. Más tarde la sigue mi socio, yo ya no estoy en ella, yo ayudo en lo que puedo. Y estos fueron los inicios.